Buenos días, Ana, Manuel, Borja, viuda e hijos de Manuel Jiménez Abad, presidente del Gobierno de Aragón, subdelegada del Gobierno de Aragón, consejeros del Gobierno de Aragón, alcaldesas de Zaragoza y Huesca, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, general jefe de la zona de la Guardia Civil de Aragón, delegado de Defensa en Aragón, miembros de la Cámara de Cuentas de Aragón, presidente, vicepresidenta y consejero, secretario general de la Fundación, José Tudela Aranda, miembros del Patronato y Comité Ejecutivo de la Fundación, miembros de la Mesa de las Cortes de Aragón, presidente Sada, diputados, premiado don Miguel Ángel Sevilla Duro. Bienvenidos todos. Desde el 6 de mayo de 2002, el día que se cumplía el primer aniversario del asesinato de nuestro compañero y amigo Manuel Jiménez Abad, nos reunimos en este Parlamento para rendir un homenaje que nunca hubiésemos querido realizar. Desde ese día, las Cortes de Aragón recuerdan su nombre vinculado a lo mejor de la democracia, su nombre vinculado a la palabra. La palabra no puede explicar lo que significa una vida rota por el fanatismo, no puede hacer entender el dolor provocado por tanta irracionalidad. Pero la palabra ha sido, es y será instrumento necesario para vencer convenciendo, para lograr que una comunidad pueda organizarse alrededor de principios como la libertad, la justicia y la igualdad. Y el recuerdo de Manolo es también el recuerdo de todas las víctimas de la violencia terrorista y muy especialmente de todas aquellas que tienen con Aragón un vínculo u otro. Y a todas ellas quisiera también dedicar en este momento mi más afectuoso saludo. Saludos a las familias, recuerdo para las víctimas. La Fundación Manuel Jiménez Abad no debió nacer como consecuencia de lo que nunca tuvo que suceder, pero hoy la Fundación es una realidad consolidada, en Aragón y fuera de Aragón. Y esto ha sido posible por la suma de esfuerzos, por la idea de colaborar respetando al otro, y por eso les traslado mi agradecimiento más especial a todos aquellos que han sido parte de esa suma. Y por eso quiero también subrayar lo acontecido este último año en la andadura de la Fundación. Publicaciones, expansión internacional, colaboración con nuevos socios, consolidación de los antiguos y multiplicación de la difusión a través de la página web. En tiempos poco dados a la reflexión, donde vivimos a golpe de titular y dominados por un ruido que ensordece la razón, la Fundación se ha convertido en un lugar aceptado comúnmente como apto para el encuentro, para el diálogo desde la discrepancia, para el pluralismo y para la reflexión. La Fundación demuestra que es posible dialogar entre aquellos que opinan de manera muy distinta, incluso en temas de la mayor relevancia. Y ese ruido que ensordece la razón, que acabo de citar, provoca demasiado a menudo que nos olvidemos de nuestras posibilidades y de lo mejor de nuestra historia reciente. Desde su creación, la Fundación ha querido ser fiel reflejo del pluralismo parlamentario y su razón de ser solo se entiende desde el más estricto respeto a las muy diferentes voces que se sientan hoy en su patronato. La Fundación ha reflejado el ser y estar aragonés y ha querido proyectarlo a toda España, desde la convicción de que el sosiego y el respeto al otro son condiciones esenciales de la vida en común y más aún en estos momentos de política convulsa. Desde la Fundación somos conscientes de que estamos proyectando a Aragón como lugar de encuentro y diálogo, como ejemplo de esa España con identidad clara en la historia y en el presente. La Fundación, en definitiva, quiere aportar rigor, pluralismo y demostrar una forma de entender la política y el derecho desde el diálogo y el compromiso. Y termino, como no puede ser de otra manera, felicitando al premiado don Miguel Ángel Sevilla Duro
autor del trabajo Las relaciones de ordinación entre las integraciones económicas y sus estados parte, un estudio desde la teoría federal, trabajo por el que hoy se ha alzado con el 21º Premio Manuel Jiménez Abad. Y a continuación se hará entrega del premio. Acuerdo del jurado encargado de conceder el 21º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial. El jurado acuerda por unanimidad conceder el 21º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial a Miguel Ángel Sevilla Duro como autor del trabajo Las relaciones de ordinación entre las integraciones económicas y sus estados parte, un estudio desde la teoría federal. Firmado Xavier Arbós Marín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Paloma Viglino Campos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Encarna Fernández de Simón, letrada mayor de la Asamblea Regional de Murcia. Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Juan José Solzábal Echavarría, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. José Tudela Aranda, secretario general de la Fundación. Excelentísimo señor presidente del Gobierno, excelentísima señora presidenta de las Cortes, señores consejeros, autoridades gubernativas y militares, familiares de don Manuel Jiménez Abad, miembros del patronato de la Fundación, estimadas y estimados asistentes, muy buenos días. Supone para mí un verdadero honor, placer y privilegio poder compartir con ustedes este acto homenaje a don Manuel Jiménez Abad, tan necesario tanto para reivindicar su ejemplo y valores como para recordar a todas las víctimas del terrorismo, y también a una forma de hacer política basada en el inmarcesible respeto a la democracia. Es un orgullo para mí estar hoy en este incomparable Palacio de la Aljafería, Casa del Pueblo aragonés, y lo es todavía más estarlo en calidad de ganador del 21º Premio de la Fundación Jiménez Abad. No es mi intención disertar en estos breves minutos sobre el trabajo realizado, que será objeto de publicación en la editorial de la Fundación. Basta decir, considero, que se trata de una investigación sobre la forma en la que las integraciones económicas, organizaciones internacionales como la Unión Europea, pero también muchas otras, se relacionan con sus estados parte. A lo largo del estudio analizo esta cuestión a partir de los fundamentos teóricos del federalismo, retrotrayéndome a los clásicos, sobre todo a don Manuel García Pelayo, y extrapolando cuanto es aplicable de la teoría federal al ámbito de las integraciones. Estas, como fruto de la globalización, constituyen, al menos a mi juicio, un fenómeno de imparable avance que merece ser estudiado en profundidad. Mi mayor agradecimiento, como es natural, va dirigido a los miembros del jurado, cuyo enorme prestigio dota de aún más valor a este premio y cuya generosa valoración me concedí la dicha de pronunciarme ante ustedes. Agradezco en particular y con especial énfasis al doctor José Tudela Aranda, secretario general de la Fundación, por su apoyo y compromiso en esta y otras tantas actividades emprendidas para la promoción del estudio del derecho constitucional, sobre todo entre los más jóvenes. Saben ustedes, mejor que yo, que esta fundación es un ejemplo y una referencia por muchísimas razones, no solo en Aragón, sino también en España y en el conjunto de América Latina. Y creo, en lo que al trabajo se refiere, que la que quizá constituya su principal característica, la razón por la que fortuitamente ha sido premiado, es su enfoque. Una mirada que intenta ser original, detallada y científicamente provechosa. Hace unos días la periodista argentina Leila Guerriero nos legó una cita maravillosa. Mirar es un acto de elección y el clivaje de esa elección termina en la escritura. Coincido. Para contar hay que ir a ver.
Sin mirada no hay estilo y sin estilo no hay texto. La mirada de este trabajo, mi mirada, dista mucho de ser propia. En realidad, tiene como fundamental e imprescindible influjo al doctor José Luis García Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, director de la tesis doctoral de la que este trabajo trae causa, y la persona que desde hace ya 8 años, cuando empezamos a trabajar juntos, en aquella época yo como becario, me ha enseñado y formado en esto que nos gusta llamar el derecho constitucional de la globalización. Enriquecida por su magisterio, la mirada que he proyectado en esta monografía ha ampliado su campo de visión gracias a estancias de investigación en el Instituto de Federalismo Comparado de URAC, en Italia, en el Instituto de la ONU sobre Estudios Comparados de Integraciones Regionales, en Bélgica, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y en la Universidad de Oporto, en nuestro querido país vecino. Luis García Montero, al convertir en poema la forma en que su hija veía la lluvia por primera vez, dejó escrito que cualquier mirada necesita todo lo que se duerme detrás de una pupila. Siempre he compartido esa idea de que en la vida no se puede observar o sentir pasivamente, y todavía menos en el ámbito de la investigación. Justo al contrario, en esta fascinante tarea de formular y resolver preguntas, tengo que agradecer a muchísimos compañeros de profesión, empezando por los de mi querida Facultad de Derecho de Albacete, y continuando por los foros de debate y discusión en los que he tenido la oportunidad de compartir versiones preliminares de mi proyecto, de mi trabajo, desde congresos internacionales hasta seminarios como el de Nuevos Horizontes, organizado magníficamente por esta fundación y en el que además tuve la ocasión de intervenir hace algunos años. En todos ellos he disfrutado de la oportunidad de mejorar el ángulo y la profundidad de esa mirada de la que les hablo. Y dicha perspectiva, por último, se ha nutrido de la realidad que en una primavera como esta, pero de hace ya algo más de un lustro, una de las mejores voces de nuestra literatura contemporánea capturó en palabras en la inauguración de una feria del libro. Escribir, dijo, es mirar al mundo y contar lo que uno ve, y en ese proceso la mirada está filtrada por los atributos de cada uno. Mis atributos, cualesquiera que sean, se los debo indudablemente a mis padres, que me acompañan siempre, también hoy, y a todas y todos los que me han apoyado y hecho mejorar a lo largo de estos últimos años. En particular a mi hermano y también a María, sin la que, y esto no es un tópico, sería imposible que yo ahora estuviese hablando frente a ustedes. Una vez más y de corazón, muchísimas gracias por este premio. Autoridades, familia, amigos, han pasado nada menos que 23 años desde que un asesino de ETA, por fin ya condenado, disparara a mi padre por la espalda. Allí quedaron congelados sus proyectos, su sueño y su vida. A medida que transcurre el tiempo, de él nos queda cada vez menos de su presencia física, que se va evaporando paulatinamente, junto con el eco de su voz o su carcajada. Se borra de nuestra memoria su imagen, dando lugar simplemente, y por mucho que nos revelemos a diario, a su recuerdo. Y su recuerdo rebrota cada primavera por estas fechas, bajo el mismo cielo de mayo que le vio caer asesinado, cuando el deshielo derrite la nieve que cubre las montañas que tantas veces recorrimos, o cuando crece el murmullo atemporal de esos ríos en los que pescaba el atardecer. Todo aquello que se mantiene inmutable en el tiempo, como punto de unión con todas las generaciones anteriores, a pesar de los enormes cambios de toda índole que hemos vivido en estos 23 años, es lo que todavía nos une a él y al mundo que conoció. También lo hace, por supuesto, este acto de la Fundación Manuel Jiménez Abad, que muchos años después sigue reuniendo a tanta gente que generosamente decidís dedicar una pequeña parte de vuestro tiempo a ayudarnos a preservar su memoria pública y para la que siempre nos faltarán palabras de agradecimiento. Mi padre creía profundamente en la democracia y en esos valores democráticos que la inspiran y que, representados como nadie por las víctimas del terrorismo, constituyen la esencia de esta fundación y el alimento de sus actividades. Los valores democráticos y cívicos sobre los que se edifican las democracias son una valiosa construcción intelectual del ser humano, forjado a lo largo de muchas generaciones. Constituyen la síntesis de siglos de experiencias y duros aprendizajes basados en guerras, conflictos y precariedad. Esos valores son ideas que, como las más ancestrales tradiciones, han ido moldeándose por el paso del tiempo, por la evolución de las sociedades en las que germinaban, por nuevos pensamientos, hasta convertirse en lo que son hoy. Fruto del progreso, expresan la voluntad de configurar un espacio de ideas básicas compartidas
que permita una convivencia pacífica en sociedades complejas y diversas que quieren solucionar sus controversias de una forma civilizada y no violenta. A ello contribuye el mayor valor que, gracias a los avances de toda índole, le otorgamos a la vida. Sin esos valores democráticos bien arraigados en el espíritu de los ciudadanos, un sistema democrático no es sostenible. La democracia no se limita a la existencia regular de elecciones o de un determinado marco institucional. La democracia tiene más que ver con el deseo de los ciudadanos de serlo y de obrar en consecuencia, gobernando su vida colectiva por una serie de principios comunes que lo hacen posible. Sin valores democráticos no hay democracia. Durante los últimos años, sin embargo, las sociedades democráticas están viendo cómo muchos de esos valores que creíamos firmemente enraizados en nuestro país desde nuestra transición, esos valores que defendieron con su vida las víctimas del terrorismo, se diluyen de forma progresiva, vaciando el núcleo básico y común de nuestros sistemas, que se debilitan así inevitablemente. Valores políticos, cívicos y éticos como los de la justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, la duda, la moderación, la presencia de la razón en el debate público, van perdiendo cada vez más parte de su prevalencia, dejando espacio a contravalores como el sectarismo, la radicalidad, el narcisismo, la mentira o incluso la indiferencia. Ni siquiera ese espacio compartido de valores que nos identifica como ciudadanos, que nos aproxima unos a otros, con independencia de nuestras sensibilidades ideológicas, ni siquiera ese espacio inviolable en otros tiempos parece quedar ya por encima de otros intereses. El debilitamiento de nuestros valores democráticos y cívicos comunes modifica nuestra sociedad, dejándola peor pertrechada para enfrentarse con éxito a enormes y complejos desafíos como los nacionalismos excluyentes, los populismos, la irrupción de nuevas tecnologías y su impacto en el escenario público, laboral y social, o la preservación de nuestro medio ambiente, que requieren de una unidad de propósito, un marco mayoritariamente indiscutible que solo asegura el consenso en torno a ellos. Hoy me vais a permitir que comparta unas reflexiones sobre uno de esos fenómenos que, junto con otros como el deterioro institucional, socavan gravemente nuestra democracia y en cuyo engranaje todos hemos podido participar alguna vez, ya sea consciente o involuntariamente, sin percibir el daño irreparable que provocamos a nuestras sociedades. Me refiero a la desinformación, a las noticias falsas o a las fake news. Más allá del papel que deben desempeñar los medios profesionales en la lucha contra la desinformación, de la necesidad de que sean conscientes del papel tan relevante que les reserva nuestro sistema y de que su principal atributo frente a los pseudomedios alternativos es la autoridad que les aporta su credibilidad y que ponen en juego en cada uno de esos artículos o sus fotografías, más allá de ese papel de los medios tradicionales, creo que es importante acudir a otra arista de este mismo problema. Porque con independencia de cuál sea el papel de esos canales emisores de noticias falsas, de su resonancia a través de las redes sociales, a través de nuestros móviles, si las fake news son posibles es porque existe una audiencia deseosa de creérselas. Y eso apela directamente al tipo de sociedad en el que nos estamos convirtiendo y que conforman el caldo de cultivo perfecto para que las fake news se propaguen y para que éstas sean además útiles y eficaces para quienes las crean. Me refiero a un problema poco tangible, de consecuencias perceptibles menos inmediatas, pero que se hallan en el origen de muchas de estas importantes contingencias a las que se enfrenta nuestro país en particular y las sociedades occidentales en general, y es la fragilidad de nuestra cultura democrática, la de algunos representantes políticos en sus declaraciones y acciones diarias, pero también la que reforzamos y toleramos los ciudadanos con nuestra pasividad o nuestra adhesión activa, acrítica y sin matices a una opción ideológica. Por muy sólidos o democráticos que puedan ser los cimientos institucionales de un Estado, no serán suficientes para garantizar un sistema de calidad en torno al que asegurar la prosperidad y bienestar de sus ciudadanos si el alma que inspira las actuaciones de representantes y ciudadanos se anteponen como norma general los intereses partidarios o privados al marco de conducta que exige la democracia. La cultura democrática está, en mi opinión, compuesta por el respeto a los valores democráticos, por la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, por la tolerancia, por la existencia de un espacio preponderante para la razón en el debate público, por el fomento de los acuerdos y el diálogo, por el establecimiento de un marco común de ética cívica que los ciudadanos no van a permitir que se traspase y por el destierro de la mentira sistemática y como estrategia. Y creo que en los últimos tiempos, como colofón a una conducta extendida ya desde hace más de 2 años, son la constatación más evidente de que nuestra cultura democrática y con ella nuestro sistema político se debilita. Nuestra cultura democrática se ve una y otra vez rebajada por 2 conductas excesivamente extendidas en nuestros días,
que es donde la desinformación encuentra un terreno propicio: la incoherencia y la prevalencia de los intereses particulares sobre los intereses generales, sobre nuestros valores compartidos. La coherencia es un parámetro que mide con precisión el respeto de una persona a quienes le rodean y tiene mucho que ver con la honestidad intelectual. La incoherencia, sin embargo, se propaga velozmente en la escena pública y dos actuaciones análogas, incluso idénticas, son juzgadas de una forma o de la contraria dependiendo de quién sea su protagonista. Nada más irracional, nada más humano también. No se analizan los hechos, se juzgan a las personas por lo que son o por lo que piensan. Media España retira apresuradamente el derecho a ser escuchado a la otra media y viceversa, creando además amplios espacios de esa impunidad intelectual y política. La rendición de cuentas desaparece. Los atributos públicos que se admiran ya no tienen tanto que ver con la reflexión, la ecuanimidad, la moderación o la mesura. Al revés, vivimos momentos en los que se sacralizan las grandilocuentes batalla cultural o la batalla ideológica. Y sobre estos conceptos, más o menos acertados, se justifica la construcción de innumerables dogmas indiscutibles. Y preferimos consumir desinformación que confirme nuestras teorías. Construimos así una especie de verdad sobrevenida, muy servil con nuestros prejuicios, y nos ahorramos de este modo la tarea de discurrir, de pensar, de dudar, de llegar incluso a la conclusión de que podemos estar equivocados y tener que cambiar de opinión. Ahorrarnos, en una palabra, el proceso intelectual que nos ha permitido progresar poco a poco a lo largo de la historia hasta donde estamos hoy. Las fake news encuentran un territorio propicio en este mundo de verdades absolutas y sectarismos en el que la fragilidad de nuestros valores cívicos y nuestro espíritu crítico empiezan a ser preocupante. Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga, dejó escrito Diderot. Para combatirla, por tanto, no debemos actuar únicamente sobre el origen de la desinformación. Debemos también trabajar sobre la ética política y cívica de quienes la recibimos, en hacernos conscientes de que nuestra condición de ciudadanos nos exige también obligaciones cívicas que debemos tratar de considerar para contribuir a mantener el sistema en el que vivimos. Por encima de nuestra condición de votantes, de afiliados, de simpatizantes, somos algo más importante, somos ciudadanos. Y tenemos que ser conscientes de que, como escribió Albert Camus, la tiranía no se construye sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Para contrarrestar la desinformación y sus efectos sobre nuestros sistemas, debemos reforzar, y no al contrario, unos valores democráticos sólidos, un Estado de Derecho fuerte, una sociedad civil crítica y responsable. Y esta fundación, de manera modesta y en la medida de sus posibilidades, desempeña un papel en esa tarea, fomentando el diálogo, afrontando sin prejuicios todo tipo de debates o realzando también el valor de las ciencias sociales y de las humanidades. Porque parece que el futuro solo pasa por las ciencias, como si nuestra evolución hubiera dependido únicamente de ellas. El progreso económico que nos ha llevado hasta hoy, tiene su origen en sus grandes inventores, en los grandes avances tecnológicos, pero tiene mucho que ver con el pensamiento humanista e ilustrado que a lo largo de este mismo siglo brotó de las mentes de hombres de letras como Montesquieu, Rousseau, Jefferson o Voltaire. Sus ideas sobre libertad, derechos fundamentales y organización del poder de los Estados, así como sus principios de ética cívica, contribuyeron decisivamente al encumbramiento definitivo de la razón y a la creación de un entorno político y social propicio para que la mecha del desarrollo económico y tecnológico prendiera rápidamente durante el siglo XIX. Mientras el hombre de ciencias investigaba, desarrollaba y creaba, el hombre de letras estructuraba el mundo de tal forma que la innovación científica fuera posible y fomentara la mejora de las condiciones de vida de todos los seres humanos. Esta fundación es plenamente consciente de la relevancia de las humanidades y de las ciencias sociales para construir una sociedad crítica, compuesta de ciudadanos más responsables para crear un futuro más justo. De la forma en la que sean capaces de defender esos valores democráticos frente a fenómenos como la desinformación dependerá el tipo de sociedad que seamos en el futuro. Hoy, 23 años después, creo que es un buen momento para que la Fundación Manuel Jiménez Abad, sustentado en el apoyo permanente y generoso de todas las fuerzas políticas de estas Cortes de Aragón y en el recuerdo inmarcesible de mi padre y de su asesinato, reafirme nuevamente su compromiso inquebrantable con nuestra democracia y con sus valores. Muchas gracias. Bien.
Querida familia de Manuel Jiménez Abad, querida Ana, querido Borja y querido Manuel, querido y además justísimo premiado Miguel Ángel Sevilla, presidenta de las Cortes de Aragón, alcaldesa de Zaragoza, alcaldesa de Huesca, presidenta Rudy, consejeros del Gobierno de Aragón, miembros del Parlamento Autonómico, autoridades civiles y autoridades militares. Hace 23 años que los criminales de ETA asesinaron a Manuel Jiménez Abad. Un crimen atroz que nos marcó a todos los aragoneses, como lo habían hecho antes terribles atentados terroristas en la casa cuartel de la Guardia Civil, en la Avenida Cataluña, en San Juan de los Panetes o en el Hotel Corona de Aragón. Los aragoneses, por desgracia, hemos sufrido con especial crudeza la sinrazón y la barbarie de los terroristas. Los ataques criminales de ETA, del Grapo y de otras bandas terroristas de ultraizquierda que se creyeron con el derecho a imponer sus ideas mediante la barbarie, el asesinato, la violencia o la extorsión. Pero del mismo modo, hemos sido y somos ejemplares en la respuesta democrática ante un terrorismo que no pudo y que no podrá arrebatarnos la nación ni nuestro sistema constitucional que tantos esfuerzos y sacrificios nos ha costado construir entre todos. Por eso, nosotros, los que hoy estamos aquí, los demócratas, seguimos 23 años después en la Casa de la Palabra, en el templo de la democracia, para decir que no pudimos evitar que Manuel le quitasen la vida, pero que nunca vamos a permitir que nos arrebaten su memoria, sus valores, sus ideas y su magnífico ejemplo. 23 años después, estamos aquí para decir alto y claro que sus asesinos sembraron con la sangre de Manuel Jiménez Abad su propia derrota. Porque en todos nosotros, en quienes creemos y defendemos la democracia, la vida, la libertad, debe vivir siempre una parte de Manuel Jiménez Abad y de las miles de víctimas que han perdido su vida en España por culpa del odio y de ideologías aberrantes que alimentan siempre el terrorismo. En 43 años de democracia han sido muchos los que, como Manuel, han dado su vida por defender unos valores y quienes han asumido el máximo riesgo al no dejarse chantajear ni amedrentar por la violencia de los terroristas. Es nuestro deber, el deber de todos, el deber de los demócratas, recordar a todas las víctimas del terrorismo. Honrar su memoria es recordar a sus asesinos y a quienes todavía les apoyan y les enaltecen, que no son más que terroristas, que su único legado es el crimen y el embellecimiento de nuestra sociedad, y que los violentos y los criminales nunca podrán vencer a quienes defendemos la paz y a quienes defendemos la democracia. Nunca me cansaré de decirlo. Mantener viva la memoria de las víctimas, la memoria de quienes han sufrido los crímenes terroristas, es una obligación que tenemos todos los demócratas. El recuerdo de su sacrificio tiene que ser el mayor de los estímulos para seguir defendiendo nuestro sistema democrático, la libertad y los derechos humanos. Y del mismo modo, ha de ser un estímulo imprescindible para seguir condenando y combatiendo desde la fuerza de la razón, desde la fuerza del Estado de Derecho, a quienes son incapaces de defender sus ideas pacífica y legalmente, y solo saben sembrar el dolor y la barbarie. Por eso, la memoria y la dignidad de las víctimas es hoy más necesaria que nunca. Y, por supuesto, también la justicia.
Se sigue tardando demasiado tiempo en la satisfacción judicial a las familias de las víctimas. Lo sabe bien la familia de Manuel Jiménez Abad. Tuvieron que esperar 22 años para la reparación moral de conocer la sentencia de un crimen. A las víctimas y a sus familias no solo les debemos el recuerdo y el homenaje. Sigue habiendo más de 300 asesinados por ETA que todavía no tienen resueltos los crímenes. Es preciso que hagamos todo lo posible por evitar la impunidad, porque se siga investigando los crímenes y por conseguir más agilidad en el procesamiento de los culpables y las correspondientes y justas sentencias judiciales. Actualmente, la fortaleza de la democracia, del pueblo español, del sistema judicial, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, han derrotado a grupos sanguinarios como ETA o los Grapo. Pero la amenaza sigue estando ahí. No solo quienes sostienen un relato falso y glorificador de esas bandas terroristas, sino también con fenómenos nuevos y más peligrosos todavía, si cabe, como es el yihadismo. No podemos cejar en el empeño de construir una sociedad libre de terrorismo. Es especialmente importante no descuidar la batalla del relato que significa el terrorismo en España. Para mantener sano y robusto nuestro sistema democrático, es crucial construir ese relato basado en la verdad, en la memoria, la dignidad y la justicia. Un relato que neutralice un discurso manipulado de quienes intentan blanquear a los terroristas y siguen justificando en el presente la actividad criminal felizmente erradicada. Hay que dejarlo completamente claro a nuestros hijos, a las generaciones venideras. ETA, los Grapo, han sido bandas criminales injustificables. Y quienes les respaldan, les apoyan o les jalean, todavía siguen haciéndolo y son cómplices y solo merecen el desprecio de los demócratas. No existe ningún legado en ETA ni en los Grapo más allá del crimen y del horror. Difundir y mantener esta verdad incuestionable es un deber moral de nuestra sociedad, que forma parte de los compromisos de mi gobierno, conscientes como somos de los zarpazos terribles que ha sufrido Aragón por la lacra terrorista. En este sentido, quiero recordar las palabras de mi antecesor en la presidencia de Aragón, del presidente Lambán, que pronunció el año pasado en este mismo acto. Dijo con total acierto el presidente Lambán, en referencia a Bildu, que era preciso la eliminación de cualquier tipo de participación de los filoetarras en la gobernación de España. Y añadía que hay que hacer todo lo posible para que el legado terrorista, que representan grupos claramente filoetarras que, por desgracia, determinan e influyen en la gobernabilidad de España, desaparezcan definitivamente. Desgraciadamente, un año después, los herederos de ETA siguen siendo determinantes en la gobernabilidad de España y por eso, hoy, un año después, tenemos que seguir denunciándolo. En estos días en los que se ha puesto de moda hablar de la regeneración democrática, es preciso preguntarse si es compatible defender esa necesaria y hermosa idea al mismo tiempo que se pacta, se blanquea y se robustece a formaciones que no condenan a ETA y que nutren sus filas, sus listas electorales, sus cuadros dirigentes de terroristas condenados por los jueces por sus crímenes horrendos.
Mi respuesta es contundente. Simple y llanamente es indecente. Regenerar la democracia pasa por aislar a quienes siguen sin condenar el terrorismo etarra y pretenden impulsar un falso relato de conflicto armado entre partes iguales, donde únicamente hubo criminales que en medio de una democracia se creían con el derecho a usar la violencia para imponer sus ideas totalitarias. Solo hubo criminales sin justificación y víctimas de su odio y su sinrazón. Por eso, quiero prometer a las familias de las víctimas y a las asociaciones que les representan, que siempre van a estar presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Aragón siempre va a recordar a las víctimas y les rendirá el homenaje que justamente se merecen. Por la memoria de ellas, por su sacrificio, por la libertad, la vida y la democracia de todos nosotros. Muchísimas gracias.